Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clemente Moreno Agualimpia, licenciado en Biología y Química, egresado de la Universidad Tecnológica de Chocó, Diego Luis Córdoba. Actualmente formo parte de la planta personal de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá como docente de Biología y Química en la institución educativa rural Río Negro del municipio de Puerto Rico, Caquetá. En esta oportunidad he tenido a bien hacer una explicación de un tema de química inorgánica. Y el tema es los óxidos. Primeramente les voy a definir qué son los óxidos. Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios. Binarios quiere decir que están compuestos por dos elementos. Y esos elementos son un elemento que puede ser metal o no metal y el oxígeno como parte fundamental de los óxidos. ¿Esto qué quiere decir? Que los óxidos en su estructura contienen al oxígeno que hace parte de la estructura y se acompaña de un elemento bien sea metal o no metal para formar los óxidos. De eso depende de que hay dos clases de óxidos o dos tipos de óxidos. Son los óxidos básicos, oiga así, básicos. Los óxidos básicos se forman cuando el elemento que acompaña al oxígeno en la fórmula de los óxidos es un elemento metal, entonces se obtiene un óxido básico. Pero si el elemento que acompaña al oxígeno es un elemento no metal, entonces se obtiene un óxido ácido. Se obtiene un óxido ácido cuando es un no metal y un óxido básico cuando es un metal. Bien, algo muy importante. Aquí la clave son las reglas de nomenclatura. Las reglas de nomenclatura. Y para las reglas de nomenclatura nos vamos a encontrar con tres condiciones o cuatro condiciones. La primera condición es cuando el elemento que acompaña al oxígeno tenga una sola valencia o estado de oxidación, cuando tenga dos estados de oxidación, cuando tenga tres y cuando tenga cuatro estados de oxidación. Vamos a ver eso ahorita. Lo vas a aprender, es muy fácil, solo necesitas concentración, ¿vale? Vamos. Entonces, inicio aclarándote una cosa. Hay una fórmula general para los óxidos y es E, X, O, Y. E, X, O, Y. La fórmula general. E va a ser el elemento que acompaña al oxígeno. Elemento. Ese elemento que acompaña al oxígeno puede ser un metal o un no metal. Puede ser metal y también puede ser no metal. Recuerda que de eso depende que el óxido sea básico o que sea ácido. ¿Listo? La X es simple y llanamente la capacidad de combinación que tiene el oxígeno para los óxidos. Fácil. Esa capacidad, en la mayoría de los casos, siempre, digámoslo así, siempre, en los óxidos va a ser el número 2. El número 2, ¿para qué? Para la X. La O, obviamente, ese es el elemento oxígeno. Perfecto. Oxígeno. Es el elemento oxígeno. Y la Y va a representar la valencia o el estado de oxidación del elemento que acompaña el oxígeno. ¿Ok? Entonces coloquemos aquí valencia. O coloquemos estado de oxidación. ¿Ok? Listo. Hasta ahí, breve, esto es fácil, no tiene ningún enredo. Necesitas un poco más de atención, concéntrate. Vamos.
Aclaro las reglas. Vamos a borrar esto. Dejemos aquí la fórmula general. Y voy a aclararte la regla. Si el elemento, ojo, si el elemento que acompaña al oxígeno tiene un solo estado de oxidación, uno solito, un estado de oxidación, no digamos uno, digamos un estado de oxidación. Si el elemento que acompaña al oxígeno tiene un solo estado de oxidación, ojo, hay una regla ahí. Para nombrar el compuesto, tengo que decir lo siguiente: la palabra óxido y le agrego de y simplemente el nombre del elemento. Simplemente el nombre del elemento. Fácil, ¿verdad? Facilito. Si tiene un solo estado de oxidación y ese estado de oxidación, hagamos aquí una aclaración, si ese estado de oxidación es igual al número 1, si es igual al número 1, oígase, escribo así, óxido de, si es igual al número 1. Un solo estado de oxidación igual al número 1. Veamos esto con un ejemplo. Si el elemento que acompaña el oxígeno, te repito, tiene un solo estado de oxidación y ese estado de oxidación es igual al número 1, entonces el compuesto lo nombro como óxido de el nombre del elemento. Veamos. Entonces, vamos a tomar entonces al litio, Li. Li es el litio, se encuentra en el grupo número 1A de la tabla periódica, litio. Vamos a tomar entonces la capacidad de combinación del oxígeno, que siempre es 2, recuerda que te lo dije, es el 2, siempre. La X la reemplazamos por el número 2. La O es el oxígeno, ¿verdad? Y la Y va a ser la valencia o estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso es el litio, pero el litio tiene un solo estado de oxidación. Como es un solo y es igual a 1, ese no se coloca aquí. No puedo escribir 1. No puedo escribir 1. Tengo que dejar así. Nada. Se entiende entonces que el estado de oxidación con que trabaja el elemento es el número 1. ¿Ok? Es el número 1. Entonces, como es el número 1, no escribo nada. Y escribo el nombre. Óxido de litio. Óxido de litio. Así lo escribo. Según las reglas de nomenclatura, es así. Listo. Facilito, ¿verdad? Mucho más fácil más adelante. Sigue concentrado allí. Sigue allí que vamos. Otra regla. Si el elemento que acompaña al oxígeno tiene un solo estado de oxidación, pero este estado de oxidación es mayor que el número 1, es decir, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, entonces tengo que aplicar otra regla. Cuando eso sucede, tengo que utilizar un prefijo que se llama ICO. ¿Ok? Veámoslo con un ejemplo. Esta es la fórmula general, EX o Y. La E me reemplaza al elemento que va a acompañar al oxígeno. Tomemos aquí el aluminio, Al. Ese es el elemento aluminio. La X es la capacidad de combinación del oxígeno, que ya te dije que siempre es el número 2. La O, obviamente, es el oxígeno y la Y es la valencia del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso es el aluminio, que tiene una valencia o estado de oxidación número 3. Es el número 3, es una sola valencia, pero esta es mayor que 1. Entonces aquí tengo que aplicar otra regla de nomenclatura, y esa regla
me dice que cuando esto suceda tengo que utilizar un prefijo que se llama ico. Entonces el nombre del compuesto queda así: óxido alumínico. Tengo que utilizar este prefijo. ¿Okay? Ese prefijo, óxido alumínico. Hasta allí facilito, un solo estado de oxidación. Sigamos, sigue ahí concentrado. Cuando el elemento que acompaña al oxígeno tiene dos estados de oxidación, vamos a tomar como ejemplo un elemento que tenga dos estados de oxidación. Tomemos el carbono, puede ser el carbono. Entonces reemplazamos la E por el elemento carbono. ¿Okay? Hago una aclaración. El carbono tiene dos estados de oxidación y esos dos estados de oxidación son +2 y el +4. Tiene esos dos estados de oxidación. Listo. Pues la capacidad de combinación del oxígeno es el número 2. Entonces la O es el oxígeno. La G sería la valencia con que trabaja el carbono. Tomemos la primera valencia, aquí, el número 2. Entonces escribimos acá el número 2. ¡Wow! Enhorabuena. Aquí tenemos que aplicar otra reglita muy importante. Ojo, cáptala. Cuando los subíndices, en este caso este y este, cuando los subíndices son iguales, es decir, que son múltiplos de 2, que se pueden dividir a la mitad, entonces aquí utilizamos un término en química que se llama simplificar. Cuando los números son múltiplos de 2, cuando tienen mitad, los dos tienen que tener mitad. Entonces allí simplificamos. Y simplificamos significa que reduzco este a la mitad, coloco solamente carbono, y reduzco este a la mitad y coloco solamente oxígeno, ¿verdad? En ese caso, aquí en los dos dice lo mismo, pero wow, ¿qué pasa cuando tiene dos estados de oxidación? Tengo que utilizar dos prefijos. Óigase bien, dos prefijos. Para el menor de los dos, tengo que utilizar el prefijo oso. ¿Ok? Para el menor de los dos, el prefijo oso. Y para el mayor de los dos, utilizo el prefijo ico. El prefijo ico para el mayor de los dos. Entonces, cuando trabaje con el menor, tengo que utilizar oso. Y cuando trabaje con el mayor, tengo que utilizar ico. En este caso, en ambos casos dice óxido carbonoso. Óxido carbonoso. ¿Okay? La terminación oso que me hace referencia al prefijo. ¿Okay? De acuerdo a su valencia o estado de oxidación con que trabaja. Suavecito, ¿verdad? Borramos acá. Entonces, cuando ese mismo elemento carbono trabaja con su estado de oxidación mayor, ya sabemos que el 2 es la capacidad de combinación del oxígeno y que la Y es la valencia con que trabaja el elemento, que en este caso es 4. Aquí, ¿qué pasa? Ambos números son múltiplos de 2. Es decir, aquí se simplifica. Tienen mitad. Los dos números tienen mitad. Y simplificar quiere decir que escribo carbono y que escribo oxígeno 2. Aquí, en ambos casos, dice óxido carbónico. Ico es el prefijo
que me indica que este elemento está trabajando con su valencia o estado de oxidación mayor. Listo. Hasta allí suavecito. Esto es sencillo, ¿verdad? Sigue concentrado, un poquito de esfuerzo y lo vas a aprender todo. Vamos. Pero entonces, si el elemento que acompaña a el oxígeno tiene 3 estados de oxidación, oiga, sí, 3 estados de oxidación, entra algo nuevo. Un ejemplo, 1 con 3, el cromo. Este elemento, Cr, se llama cromo, tiene 3 estados de oxidación. Son +2, +3 y +6. Tiene esos 3 estados de oxidación, +2, +3 y +6. Cuando esto ocurre, cuando el cromo trabaje con su valencia menor, debemos utilizar un prefijo y un sufijo. Debemos decir hipo-oso. Veamos cómo. De la siguiente manera. El elemento ya decimos que es el cromo. La capacidad de combinación del oxígeno ya sabemos que es el número 2. Obviamente aquí va el oxígeno. Y aquí pues la valencia del oxígeno, que en este caso vamos a tomar la menor, que es el 2. Entonces escribimos el número 2. Te lo había dicho anteriormente, cuando son múltiplos de 2 se simplifica. Entonces simplificando queda esto así. CrO, lo reducimos a la mitad y en ambos casos va a decir lo mismo. Aquí dice óxido, siempre tengo que iniciar escribiendo la palabra óxido. Óxido, ahí debo escribir un sufijo que me indica que el elemento está trabajando con su menor valencia y que tiene entonces 3 valencias. Y ese sufijo es hipo. Eso sería el sufijo. Entonces digo, óxido hipo, y ahí que sigue el nombre del elemento. Hipo, cro. Como está trabajando con su menor valencia, y aquí tengo que utilizar un sufijo y un prefijo, el prefijo indicado allí es el prefijo oso. ¿Ok? Cromoso. Entonces escribo así: óxido hipocromoso. Esto sería aquí prefijo. El prefijo. Entonces utilizo sufijo y prefijo. Cuando el elemento tiene 3 valencias y trabaja con su menor valencia, siempre debo escribir un sufijo y un prefijo para la menor. Entonces digo aquí óxido hipocromoso. Hipo es el sufijo y oso el prefijo. Perfecto. Listo. Sencillo. Ahí. Borramos acá. Y avanzamos a la siguiente variable. Cuando este mismo cromo, que la capacidad de combinación del oxígeno es 2, trabaja con su valencia intermedia menor, podríamos llamarlo así, intermedia menor, que sería el número 3. Entonces escribo aquí el número 3. Cuando estos números son impares, no se puede simplificar. Recuerda eso. Solo cuando los subíndices son pares se puede simplificar. De lo contrario, no se puede simplificar. Concentración. Bien. Entonces, ocurre esto y el óxido que se forma, porque aquí no puedo simplificar, es el siguiente. Lo que se forma es lo siguiente. Escribo aquí la palabra óxido, que es la característica del compuesto. Óxido, sigue el nombre del elemento que sería cromo, entonces escribo cromoso. Aquí solamente utilizo el prefijo oso. Prefijo.
El prefijo oso. Te hago una aclaración. Si no me entendiste, presta atención. Cuando el elemento que tiene 3 estados de oxidación trabaja con su valencia intermedia menor, que en este caso es el número 3, para el cromo, aquí no puedo simplificar porque los dos números no son pares. Entonces escribo la palabra óxido, que es característica del nombre del elemento, que es cromo, y la terminación oso, que es el indicativo de la presencia de la regla o de la aplicación de la regla de nomenclatura. En este caso entonces prefijo oso. Y el elemento, el compuesto me queda óxido cromoso, con prefijo oso. Listo. Vamos. Cuando el mismo cromo, en este caso, capacidad 2, trabaje con su valencia mayor, que es el número 6, aquí ¿qué pasa? Son múltiplos de 2, son pares, se puede simplificar. Y entonces al simplificar tengo el cromo y el oxígeno me queda con 3. Y en estos dos casos va a decir exactamente lo mismo. Siempre la palabrita óxido. Óxido. Aquí tengo que utilizar un prefijo también. ¿Okay? Un prefijo. Óxido crómico. Y el prefijo en este caso es ico. Prefijo. Prefijo ico. Prefijo ico. Entonces, óxido crómico. Así queda el nombre del compuesto. Esto es fácil. Solo tener concentración para saber cuándo utilizo prefijo y cuándo utilizo sufijo y prefijo. ¿Ok? Listo. Vamos a aplicar ahora con un elemento que tenga 4 estados de oxidación. Ojo, cuando tiene 4 estados de oxidación. El elemento más indicado para esto aquí, he decidido que sea en este caso como ejemplo, el cromo, que sea el cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación. 4 estados de oxidación. ¿Ves? El elemento cloro tiene 4 estados de oxidación que son más 1, más 3, más 5 y más 7. Tiene 4 estados de oxidación el cloro. ¿Okay? 4 estados de oxidación. Esos 4 estados de oxidación, que son más 1, más 3, más 5 y más 7. Cuando ese elemento, o cuando un elemento tiene 4 estados de oxidación, tengo que aplicar las siguientes reglas de nomenclatura. Para la menor valencia, la menor de las 4, utilizo sufijo y prefijo. ¿Cuáles son esos sufijos? ¿Y cuál prefijo? El sufijo hipo y el prefijo oso. ¿Okay? Cuando trabaje con la intermedia menor, entonces el prefijo oso. Y cuando trabaje con la intermedia mayor, el prefijo ico. Y cuando trabaje con la mayor, el sufijo per y el prefijo ico. Veámoslo en el ejemplo. Vamos. ¿Ves? Aquí el cloro, la capacidad de combinación es el 2, ya eso se lo mecanizamos. La O es el oxígeno y la valencia con que vamos a trabajar en este caso sería la menor. La menor es el número 1, te lo había dicho. Cuando es el 1, solito el número 1, esta no se escribe. Ya la sobreentendemos. No escribo el número 1. Entonces, el compuesto me queda de la siguiente manera. Óxido. Allí sigue, después de la palabra óxido, tengo que escribir el sufijo, que sería hipo. El sufijo hipo. Y luego el nombre del elemento, que sería cloro. Entonces inicio cloro. Y tengo que escribir allí el
prefijo. El prefijo es oso. Cloroso. Y sería prefijo. Eso sería el prefijo. Entonces tengo óxido hipocloroso. ¿Okay? Sufijo y prefijo. Cuando trabaja con la valencia menor. Borro aquí este nombre. Cuando el cloro trabaje con la valencia intermedia menor, que sería el número 3, la intermedia menor, entonces colocamos aquí el número 3. Y esta no se puede simplificar porque son impares. Y escribo el nombre. Siempre la palabrita óxido no puede faltar. Óxido. Aquí sigue el nombre del elemento, porque en este caso solamente voy a utilizar aquí prefijo. Entonces, óxido cloroso. Esto sería el prefijo. ¿Okay? Utilizo el prefijo al terminar el nombre del compuesto. Entonces, esa estructura, primero la palabra óxido, luego el nombre del elemento con la terminación en el prefijo, terminación oso. Eso cuando es la intermedia menor. Veamos ahora cuando sea la intermedia mayor, que es el número 5. Número 5. Es el número 5. Entonces aquí tengo que escribir la palabrita óxido, siempre repetición de la repetidera, la palabrita óxido, el nombre del elemento que sería cloro, y como es la intermedia mayor tengo que utilizar el prefijo ico. Aquí digo clórico. Óxido clórico con el prefijo. Prefijo. ¿Ok? Óxido clórico. Esto cuando trabaja con su valencia intermedia mayor. Y cuando trabaje con la mayor, que sería el número 7, vamos a ver qué pasa. Con el número 7 no se puede simplificar en la mayor y aquí tengo que utilizar sufijo y prefijo. ¿Okay? El sufijo per y el prefijo ico. ¿Cómo queda? Óxido. Aquí sigue el sufijo per. El nombre del elemento continúa clo y ahí sigue el prefijo. Clórico, prefijo, y aquí sufijo. Entonces, el sufijo per y el prefijo ico, y queda óxido perclórico. Eso. Vamos a explicar las 3 formas para nomenclar los compuestos óxidos: nomenclatura sistemática, tradicional y stock. En la nomenclatura sistemática se deben de utilizar los prefijos griegos: mono, di, tri, tetra, penta, esa, así sucesivamente, para indicar el número de oxidación o la valencia con que trabaja el elemento. Veamos esto aquí. Tomemos como punto de partida el elemento cloro. Tiene 4 estados de oxidación: el 1, el 3, el 5 y el 7. Si ese cloro trabaja con el estado de oxidación menor, que sería el 1 no se escribe. El 1 no se escribe. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, debo de utilizar a los prefijos griegos para indicar el número de oxidación con que trabaja el elemento. En este caso, tengo que decir
dicloro. Monóxido de dicloro. ¿Por qué digo eso? Esos prefijos griegos son para indicar el número de oxidación con que trabaja el elemento. Como es 1, entonces digo mono. Te regalo este dato. Cuando es 1, se dice mono. Cuando es 2, se dice di. Cuando es 3, se dice tri. Cuando es 4, se dice tetra. Cuando es 5, se dice penta. Cuando es 6, se dice esa. Y cuando es 7, se dice hecta. ¿Ok? Estos son unos prefijos griegos. En este caso es 1 para el elemento que acompaña al oxígeno. Y entonces digo mono. ¿Ok? Mono. Digo mono. Si, dado el caso, en lugar de trabajar con el número 1, trabaja con el número 3, entonces coloco aquí el número 3 y digo lo siguiente: tri. Este tri me indica este número, trióxido de dicloro. Di me indica este número. Aquí di y aquí tri. Entonces, por eso aquí tri para el oxígeno y por eso aquí di para el cloro. Allí en la nomenclatura, ¿qué? Sistemática. Nomenclatura sistemática. Bien. Volvemos acá. Si en lugar de trabajar con el 3, trabaja con el 5, es decir, que aquí tengo el número 5, entonces tengo que decir pentaóxido de dicloro. Pentaóxido de dicloro. ¿Ok? Eso es nomenclatura sistemática. Veamos entonces en nomenclatura stock. En la nomenclatura stock solamente tengo que colocar la valencia del elemento que acompaña al oxígeno en número romano y entre paréntesis, nada más. Por ejemplo, así como está aquí, este óxido, si lo voy a escribir en nomenclatura stock, tengo que escribir óxido, la palabra óxido, de cloro, y abro paréntesis y escribo la valencia del número romano, que sería el número 5. Óxido de cloro 5. La escribo el número romano. Una aclaración aquí. Esto. Esa V en número romano significa 5. Si en lugar de tener el 5 tiene como valencia el número 7, entonces escribo óxido de y escribo la valencia el número romano, el número 7. El número 7. El número romano. Ahí digo óxido de cloro 7. ¿Nomenclatura qué? Stock. Entonces, nomenclatura sistemática, los prefijos griegos para indicar el número de átomos, tanto de oxígeno como de cloro. Y en la nomenclatura tradicional es donde utilizo los prefijos oso, ico o los sufijos hipo y pe.